Hola, en este video vamos a hablar sobre los números naturales y una de sus propiedades más significativas, el principio de inducción. Construiremos entonces a los números naturales dentro de los números reales. Ya tenemos axiomas de campo y axiomas de orden para los reales y con esos axiomas podemos identificar a estos números naturales. Gracias a los axiomas de orden sabemos ya entonces que pues el neutro aditivo, el neutro multiplicativo, el 1 es menor que el 1 más 1, ¿cierto? Y a su vez el 1 más 1, que lo llamamos 2, es menor que pues el 2 más 1, al que llamamos 3. Y así en general vamos construyendo más números naturales a través de la iteración de esta operación que consiste en sumar 1, ¿no? Gracias a los axiomas de orden, entonces también sabemos que todos y cada uno de estos números que estamos construyendo pues son diferentes entre sí, ¿no? Es decir, el 1 es diferente del 2, el 2 y el 3 tampoco son iguales, el 3 no es igual al 1 y así sucesivamente. Ah, Aquí hay una cosa que nos podemos preguntar y es, ¿realmente esto que estamos mencionando por aquí es una definición de los números naturales? ¿Podríamos nosotros simplemente decir los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4 y así poner unos puntos suspensivos y decir los números naturales son esos que están ahí y los que siguen? Dejando por sentado que todo el mundo entiende qué números son precisamente los que siguen, ¿no? Como que está clarísimo de qué números estamos hablando eh, con estos tres simples puntos suspensivos. Bueno, sí, yo creo que todo el mundo tiene muy claro de qué estamos hablando. Leopold Kronecker dijo en algún momento que los números naturales fueron dados a la humanidad por Dios, porque para Kronecker pues el concepto de número natural es la cosa más primitiva que puede haber en las matemáticas y el resto de las construcciones matemáticas están fundamentados en ellos. Esta es una forma, digamos, de ver a los números naturales como una base, un sustento de las matemáticas. Si ustedes le echan un ojo a la introducción del capítulo en el libro de Apóstol, menciona él que en el libro de Edmund Landau hay una construcción de los números reales a partir de la aritmética de Peano. Dice, pues bueno, la aritmética de Peano es de alguna manera la axiomatización para los números naturales más básica. Y bueno, de los números naturales ellos construyen a los números reales. Nosotros vamos a hacer una construcción distinta. Vamos a hacer la que hace Apóstol, una axiomática para los números reales como los números que están sobre la recta y los números naturales serán entonces una parte de estos, ¿no? Algunos cuantos de los números reales. Bien, pues aún así, una definición como esta, una pseudo definición como esta, pues no tiene todavía el carácter de ser una verdadera definición. Vamos a darla con precisión y a partir de ella destacaremos esta propiedad tan relevante que tienen los números naturales, que es satisfacer el principio de inducción. Hemos dicho ya que los números naturales se pueden pues comenzar a partir del 1 y luego a través de la aplicación de la operación sumar 1 pues producir todos los demás. Esto es simplemente que el 1 pues es un número natural, ¿cierto? Y por otro lado, que la operación sumar 1 es cerrada en los números naturales. Entonces, lo que podemos también afirmar es que pues estas dos cualidades son pues las más relevantes acerca de los números naturales, pero desafortunadamente no tenemos, no es todo. Por ejemplo, pues el conjunto mismo de los números reales lo cumple. Y también lo cumple, por ejemplo, el conjunto P de los números positivos. ¿Sale? Entonces, pues no con esto podemos ya dar por caracterizados los números naturales. Pero lo cierto, lo que sí podemos decir es que el conjunto de los números naturales es el más pequeño de los conjuntos que cumplen pues con estas dos condiciones.
Por definición diremos que un conjunto A es inductivo si y solamente si cumple estas dos propiedades, es decir, el 1 es un elemento de A y cada vez que tengamos un elemento n de A, el número n más 1 también será elemento de A. De este modo, entonces, definiremos a los números naturales como el más pequeño de los conjuntos inductivos. Esto es, como la intersección de la familia de todos los conjuntos inductivos. Es posible demostrar que este conjunto es a su vez un conjunto inductivo, es decir, tiene el 1 y está cerrado bajo la operación de sumar 1. Esto es muy sencillo de argumentar porque el 1 está en todos los inductivos, por lo tanto en la intersección. Y si nosotros tenemos un n que esté en todos los inductivos, entonces n más 1 también estará en todos los inductivos. Y por lo tanto, n más 1 también estará en n. Todo esto nos permite concluir lo siguiente. Si nosotros tenemos un conjunto cualquiera A que sea inductivo, necesariamente el conjunto de los números naturales tendrá que estar contenido en A. Pero si nuestro conjunto inductivo A de entrada es un subconjunto de los números naturales y es inductivo, entonces, bueno, tenemos estas dos contenciones, A contenido en N, N contenido en A. Concluimos que nuestro conjunto A es igual al conjunto de todos los números naturales y este es precisamente el sustento del principio de inducción matemática. El principio de inducción matemática consiste en lo siguiente. Si nosotros tenemos una propiedad P referente a números naturales, esto es, una ecuación, una desigualdad, alguna proposición que tenga sentido preguntarse si es verdadera o falsa para un número natural, digamos n, entonces podemos demostrar que todos los números naturales tienen la tal propiedad si demostramos lo siguiente. En primer lugar, que el 1 tiene la tal propiedad y en segundo lugar, que esta propiedad es preservada bajo la operación de sumar 1. Esto es, que cada vez que n tiene la propiedad, se tiene que n más 1 también la tiene. Justificar el principio de inducción matemática es muy sencillo, porque si nosotros metemos en un conjunto, digamos A todos los números naturales que tienen la propiedad P, pues entonces tendremos que ese conjunto A es inductivo, justo por estas dos razones. Porque el 1 está en A por tener la propiedad P y porque cada vez que n está en A, n más 1 también está. Porque n tiene la propiedad P y eso implica que n más 1 también tiene la propiedad P, lo cual coloca a n más 1 dentro del conjunto A. Entonces, como A es inductivo, el conjunto de los números naturales n está contenido en A. N es el más pequeño de los inductivos, es decir, está contenido en todos los conjuntos inductivos. Pero desde el principio, como nuestro A fue tomado como un subconjunto de los números naturales, nuestra conclusión es que A es exactamente el conjunto de los números naturales. Lo cual quiere decir que los números naturales que tienen P son exactamente todos los números naturales. Demostremos que la siguiente fórmula vale para todo número natural n. ¿Qué dice esta fórmula? Fíjense, en el lado izquierdo, en el miembro izquierdo de esta igualdad, tenemos la suma de todos los números naturales a partir del 1, obviamente, hasta n. 1 más 2 más 3 más 4 más bla bla bla, todos los que se llegan hasta llegar a n, ¿no? Es la suma de todos los n primeros números naturales equivale a esta fracción que se ve aquí, que sería multiplicar n por n más 1 y el resultado dividir entre 2. ¿Sale? Bueno, esta es una vieja fórmula que se le atribuye a Carl Friedrich Gauss y que se demuestra por inducción. Nada más para tener una referencia, vamos a escribir, digamos, P de n, la propiedad
esta, ¿no? Esta propiedad la vamos a llamar así, P de n, quiere decir que n tiene la propiedad de que la suma de los n primeros números naturales es igual a n por n más 1 entre 2, ¿vale? Entonces, bueno, proceder por inducción significa que en primer lugar debemos demostrar esta fórmula para el 1, es decir, tenemos que verificar que el 1 satisface esta fórmula. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues la suma desde 1 hasta 1, ¿no? Que es simplemente 1, debería de ser igual a pues lo que dice este cociente de aquí en el caso en el que n es igual a 1. Esto es pues 1 multiplicado por 1 más 1 y dividido entre 2. Si hacen ustedes las cuentas, ¿no? De esta división, es 1 por 2 entre 2, pues nos da igual a 1, ¿no? Es decir, se verifica esta ecuación en el caso en el que n es igual a 1. ¿Ok? Bueno, la parte más interesante viene al hacer el paso inductivo. Le llamamos paso inductivo a esto que consiste en suponer que pasa la fórmula P para n y ver que eso nos lleva a que también pasa la fórmula P en n más 1. Es decir, que P en n implica a P en n más 1. P en n, pues bueno, ya la tenemos aquí, bien escrita, muy bonita. Ahora, pues escribamos qué es lo que diría la fórmula P n más 1. Bueno, P n más 1 no es otra cosa que en P de n, pues reemplazar la n por n más 1, ¿no? En lo que diría la fórmula entonces, la fórmula P en n más 1 diría que la suma de los primeros n más 1 números naturales equivale a n más 1, ¿verdad? Multiplicado por n más 1 más otro 1 y dividido entre 2. ¿De acuerdo? Ok, entonces el asunto es este. Nosotros debemos concluir, debemos de algún modo llegar a esta fórmula suponiendo esta de acá. ¿Sale? O sea, dando por válida la fórmula Pn, tenemos que hacer algunas cuentas y concluir que es válida la fórmula Pn más 1. Ok, pero entonces fíjense ustedes, ¿en qué difieren la suma que aparece en la proposición Pn con la suma que aparece en la proposición Pn más 1? Bueno, la suma en la proposición Pn más 1 involucra n más 1 sumándose, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta llegar al n más 1. Obviamente aquí tendríamos que haber pasado por el sumando n. 1, 2, 1 más 2, más 3, más 4, más n y finalmente n más 1. Es decir, esta suma que aparece en la proposición P de n aparece también en la de n más 1. De hecho, llega nada más hasta el sumando previo al último, hasta el penúltimo sumando. ¿Sale? Entonces, fíjense, para nosotros tener el primer sumando de la proporción P de n más 1, simplemente deberíamos agregar ese último término, el n más 1, a la suma de la proposición Pn. ¿Qué quiero decir? Exactamente esto. 1 más 2 más 3 más bla, 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 más n sumado con el siguiente término, que es el n más 1, ¿verdad? Equivale a, por hipótesis de inducción, n por n más 1 entre 2 sumado con n más 1. ¿De acuerdo? Y entonces lo que ahora nos corresponde hacer es manipular esta expresión y compararla con esta de acá, con el resultado de P, de la suma pues en n más 1. Ok, pero bueno, esto es muy simple. Esta es una suma de quebrados. Tan solo deberemos pues ponerle un divisor común, ¿verdad? Que este sería pues el 2, obviamente. Y tendríamos entonces aquí la suma de n por n más 1 con 2 veces n más 1. Aquí claramente
n más 1 es un factor común. Podemos entonces factorizar a n más 1, ¿verdad? ¿Y con cuánto tendremos que estar multiplicando n más 1? Pues obviamente con n y con 2. ¿Sale? Y eso es todo. Esta expresión de aquí es idéntica a la de acá, probando que pues la suma de los primeros n más 1 números naturales equivale a esto, n más 1 por n más 2 dividido entre 2.